Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial de Photoshop en donde vamos a aprender cómo hacer un retrato con fichas de Lego, como lo vemos en este trabajo que está terminado. Si nos acercamos y nos acercamos inclusive un poquito más, podemos ver cómo efectivamente este retrato está hecho con puras fichitas de Lego, que en realidad no es más que un plugin que se cargó previamente en Photoshop y que ustedes pueden descargar de la red de distintos sitios, es decir, pueden ustedes buscar, hay de diferentes colores inclusive, pero bueno, en este caso se trabajó con este y vamos a comenzar nuestro tutorial. Bien, lo primero que tenemos que hacer a la hora de trabajar con un efecto, con un procedimiento en Photoshop, es saber escoger la imagen. Si nosotros no sabemos escoger la imagen con la que vamos a trabajar, los resultados que vamos a obtener al final no van a ser los óptimos. Por lo tanto, es sumamente importante que sepan escoger la imagen. ¿Y cómo podemos saber qué imagen sirve para cada efecto, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, este retrato de Ayrton Senna, quien fue un piloto brasileño de Fórmula 1, nosotros tenemos una gama de colores, ¿no? Esta gama de colores es muy importante. ¿Por qué? Porque esta gama de colores nos va a representar luces y sombras que al final, mediante una cuestión óptica obviamente, pues nos da la idea de volumen, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan escoger la imagen. Si ustedes escogen imágenes donde la persona, el retrato de la persona tenga pocas sombras, etcétera, sea una luz muy plana, ¿no? Que sea la luz demasiado frontal o las sombras muy, quizás muy suaves, no vamos a obtener toda esta textura de colores y por lo tanto no vamos a tener toda esta riqueza en el retrato. Entonces esto se los comento porque yo estoy convencido que no todas las imágenes sirven para todos los efectos y no todos los efectos sirven para todas las imágenes. Bien, dicho esto, yo me basé en esta imagen de Ayrton Senna para hacer este trabajo que ustedes ven aquí que ya está terminado. Y lo hice por la razón que les acabo de explicar, porque es una imagen que tiene un buen contraste, ¿no? Tiene luces, tiene sombras, aquí en la parte de la nariz tiene bastante contraste, ¿no? Entonces, esta imagen me parece que es bastante buena para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Otra cosa que ustedes tienen que tomar en consideración es el tamaño de la imagen. Es decir, las imágenes que nosotros buscamos en la web, si es que están trabajando con imágenes que ustedes van a descargar de la red, tienen que saber que estas imágenes son muy pequeñas en ocasiones, en la mayoría de los casos, tanto en resolución como en tamaño. ¿Y eso por qué es? Porque cuando nosotros subimos imágenes, lo que nosotros queremos es que esas imágenes se desplieguen, es decir, descarguen rápido en los navegadores para ilustrar, bueno, los sitios en donde están cargadas. Entonces, por eso es que las imágenes en la red tienen esas características. Si yo agarro una imagen muy pequeña y la quiero trabajar en este estilo, ajá, de por sí la imagen ya va a traer de facto, la imagen que yo voy a bajar de internet ya de facto va a traer un píxel si la imagen es muy pequeña. Y entonces a la hora que yo le aplico un filtro que vamos a usar, que es un filtro de pixelate, de pixelado, obviamente pues la distorsión va a ser aún mayor, ¿no? Y en ese momento yo voy a perder mucho detalle que puede ser muy importante para representar pues a la persona que yo quiero retratar, ¿no? Entonces hago hincapié en esto para que lo tomen en cuenta ustedes y para que busquen la imagen. Ahora, un tip que les voy a dar es que cuando ustedes busquen imágenes en la red, obviamente esto pueden trabajarlo con imágenes de alta resolución que ustedes tengan, pero si van a usar imágenes en la red, de la red, es importante que cuando ustedes busquen la imagen, por ejemplo, yo busqué la imagen de Ayrton Senna, me voy aquí a imágenes, ajá,
Cuando ustedes buscan imágenes así, por default lo que va a hacer Google es que les va a presentar todas las imágenes de todos los tamaños y resoluciones que en ese momento existen en la red sobre el personaje en cuestión. Sin embargo, es muy importante saber buscar las imágenes que necesitamos para este ejercicio. Una forma muy sencilla es que aquí en Google hay algo que se llama Search Tools o herramientas de búsqueda. Cuando ustedes dan clic, del lado izquierdo hay algo que dice Size o dirá tamaño en español si su navegador está en español. Y aquí ustedes pueden ver que les despliega varias opciones: Large, Medium, Icon y más grande que, ¿no? Aquí yo les recomiendo que la resolución que ustedes escojan siempre sea mayor o igual a 1024 por 768. Cuando yo le doy clic aquí, lo que va a hacer Google es que ahora me va a mostrar imágenes que sean mayores o iguales a esa resolución. Puede ser en tanto en lo ancho o alto, o puede ser solamente en alguna de las dos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan de este lado, aquí tenemos la imagen de Ayrton Senna con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y si ustedes se fijan aquí con la lupa, efectivamente, aquí tenemos las dimensiones de la imagen en píxeles, que es de 1200 por 857 píxeles. Entonces, es una imagen que cumple bastante bien con los parámetros que les acabo de mencionar. Bien, una vez que ustedes descargan esta imagen y la abren en Photoshop, una forma en la que ustedes pueden corroborar estas dimensiones en píxeles es que le dan la instrucción a Photoshop, que es Comando Alt I de imagen, y en ese momento se despliega este Image Size. Y si ustedes se fijan aquí en el Pixel Dimensions, dice en el width, que es el ancho, 1200 píxeles, el height dice 857 píxeles, y el document size dice ancho 42.33 centímetros, height, que es alto, 30.23 centímetros, y una resolución de 72 píxeles por pulgada, ¿no? Aunque la resolución esté en 72 píxeles por pulgada, que es una resolución que se utiliza comúnmente para web y que es una resolución baja, eso no importa. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta aquí que el ancho y el alto pues es bastante grande la imagen, es decir, tiene un ancho de 42 centímetros, un alto de 30, entonces realmente es una imagen que nos va a servir bastante bien para los fines que estamos persiguiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos ya trabajando en nuestro ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que este canvas, en realidad este documento, mide 50.8 centímetros por 50.8 centímetros, entonces realmente es una imagen bastante grande. Por eso es que es importante que trabajemos con una imagen de estas características. Bueno, habiendo dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a recortar esta silueta de Ayrton Senna para que nosotros entonces ya empecemos a trabajar como tal en el efecto de Lego Portrait. Bien, lo que vamos a hacer primero es que cuando nosotros abrimos una imagen de JPG que nosotros hemos bajado de la red, obviamente siempre se va a abrir con una sola capa y sin transparencia. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes, como ven aquí en la lupa, la imagen siempre se va a abrir como un background y va a tener un candado que significa pues que es una sola capa y que ahí tengo yo mi imagen, ¿no? Hay distintas formas de duplicar este background, porque yo tengo que duplicar esta capa para poder hacer el recorte de mi imagen. Una forma es que ustedes se paren sobre la capa, después jalen esta capa, esta layer, y aquí abajo, del lado izquierdo del bote de basura, hay un cuadrado con una esquina doblada, sueltan ahí y en ese momento ustedes tienen una copia exacta de su background. Otra forma de hacer esto es simplemente parándose sobre el background, dar clic derecho y en ese momento ponen Duplicate Layer, y aquí en Duplicate Background, aquí es para que ustedes le pongan el nombre que quieran. Yo lo voy a dejar así como Background Copy y le dan OK. En ese momento pues hemos duplicado la capa
Y esto es importante porque sobre el background copy lo que nosotros vamos a hacer es recortar nuestra imagen. Ahora, ¿cómo vamos a recortar nuestra imagen? Bueno, con una herramienta que se llama Pen Tool. Y la forma más rápida de llamar esa herramienta es con el shortcut o con el atajo P de pen, ¿no? De pluma. Y una vez que yo hago esto, si se fijan, mi cursor ya ahora es el puntero de una pluma. Ajá. Si ustedes lo ven aquí, efectivamente la letra P, aquí está el shortcut o el atajo, es de Pen Tool, ¿no? Es importante que siempre se den cuenta de que esté seleccionado el Pen Tool, porque en este caso lo que vamos a hacer es un recorte completamente recto y muy geométrico. No vamos a utilizar curvas ni nada, entonces es importante que utilicen el Pen Tool y no el Freeform Pen Tool. Este no nos sirve el primero. Entonces, una vez que tenemos seleccionado lo que nosotros vamos a hacer a continuación es que vamos a empezar a recortar nuestra imagen sobre el background copy. Y esto es muy sencillo. Entonces, ya teniendo nuestra imagen seleccionada, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a recortar al personaje. Y si ustedes se fijan, lo estoy haciendo de forma bastante rápida, es decir, inclusive hasta un poco burda si ustedes quieren. Ajá. ¿Y esto por qué es? Hay una razón de peso. Lo que sucede es que cuando nosotros ya vamos a estar trabajando con nuestro efecto, nosotros vamos a aplicar un filtro de pixelado. Entonces, si ustedes se fijan, todas las líneas curvas en realidad se van a volver líneas quebradas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que a la hora de que hagan ustedes su recorte, ustedes generen curvas o sean demasiado detallistas. ¿Por qué? Porque este tipo de detalles no se van a notar. Y esto se los comento porque en ocasiones tendemos, ¿no? La mayoría de las veces tendemos a trabajar de más cuando estamos generando ciertos efectos en Photoshop. Entonces, desde un inicio es muy importante que ustedes sepan qué efecto van a trabajar ustedes para que con base en él sepan cómo van a hacer el recorte de sus imágenes, ¿no? Esto, créanme que les ahorra muchos dolores de cabeza, les ahorra muchas horas en la computadora y bueno, a mí me ha pasado y créanme que llega un momento en que sí se vuelve bastante pesado y al final, pues resulta que lo que hicimos realmente no se nota. Entonces, bueno, desde el principio ustedes deben de inclusive hacer un ejercicio abstracto de imaginación, de ver cómo se podría representar su imagen y en ese momento tomar las acciones correspondientes. Yo en lo personal también, esto se los comento, yo lo hago así muy cuidadosamente, aunque lo estoy haciendo de manera muy burda, porque también se trata de que el retrato quede bien, ¿no? O sea, se trata que lo que estamos trabajando, que el tiempo que nosotros le estamos invirtiendo a todo esto, pues obviamente nos dé un resultado satisfactorio. Entonces tampoco se trata de que lo hagamos ahí al aventón y como sea, no. O sea, se trata de que nosotros lo hagamos lo mejor que podamos. Y la otra es que una cosa muy interesante de esto en Photoshop, de este recorte, es que nosotros podemos también escoger qué partes del cabello o de la persona vamos a seleccionar y qué partes vamos a recortar, ¿no? Hay veces que la gente de plano tiene en su cabellera unos gallos espantosos que a lo mejor no queremos o que se ven bastante bien y entonces ahí nosotros podemos ir agregando o restando elementos para que al final nuestro retrato con fichas de Lego pues quede de la mejor manera posible y que sea un trabajo que nos guste. Otra cosa que les comento es que es muy importante que se acostumbren a utilizar las herramientas de zoom de estos programas de diseño. ¿Por qué? Porque es realmente un trabajo muy pesado estar haciendo este tipo de recortes, que al final es una talacha bastante pesada. ¿Y por qué lo digo? Porque la vista se cansa demasiado, ¿no? Tendemos a fijar mucho la vista. De hecho, se ha comprobado que parpadeamos muchísimo menos cuando estamos frente a la computadora y eso obviamente nos lleva a tener ardor de ojos, cansancio. Entonces,
Si ustedes ocupan el zoom, no solamente van a poder hacer su recorte lo mejor posible, sino que también pues no van a tener esa fatiga visual que a los diseñadores de hecho nos ocurre bastante, y eso, bueno, obviamente va a ser en beneficio de su salud, ¿no? Visual y también de su salud en general, porque créanme que luego los dolores de cabeza, de espalda y todo están a la orden del día. Entonces, si se fijan ustedes aquí, yo ya estoy terminando casi con todo mi recorte. Si se fijan, lo hice bastante rápido, como les dije, no por hacerlo burdo, lo estoy haciendo mal, ¿no? Lo estoy haciendo, de hecho, con bastante cuidado, pero sin tener tanto detalle en los contornos como les había comentado. Bueno, ya casi termino, aquí estoy por terminar y listo, ¿no? He terminado de recortar. Ahora, yo lo que tengo que hacer inmediatamente es cerrar este pad, esta selección. Simplemente me paro en el primer nodo, aparece un circulito que significa que ya está cerrada la selección, doy clic y listo, ¿no? En ese momento yo ya tengo a mi personaje recortado. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a dar clic derecho, voy a poner Make Selection y en Make Selection el Feather Radius debe estar en 0, significa que voy a tener un recorte sin ningún tipo de difuminado, que es lo que yo necesito en este momento, doy OK y entonces si ustedes se dan cuenta, por donde yo puse un pad, el pad que acabo de trazar, se acaba de poner una línea punteada. Eso hasta aquí vamos bien. Ahora, lo que yo necesito hacer es borrar todo lo que es el fondo, no al personaje. Y para eso necesito invertir la selección. Para invertir la selección, lo que yo voy a hacer es que voy a darle la instrucción a Photoshop, que es con comando Shift I de invertir. Repito, comando Shift I de invertir. Y en ese momento ustedes se van a dar cuenta cómo la selección ya es al contrario. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, pues muy fácil. Porque además de que por donde yo tracé mi pad está esta línea punteada que está como hormigueando, también en los bordes de la imagen, si ustedes se fijan, está esa línea punteada, ¿no? Que está hormigueando. Eso significa que efectivamente yo ya he podido seleccionar el fondo, que es lo que quiero quitar. Y a continuación, si yo me voy aquí a la lupa donde está el background copy, yo doy delete y voilà. Si ustedes se fijan, solamente quedó la silueta de Ayrton Senna y vemos que atrás ya no está ese fondo azul y esto se ha reemplazado por una cuadrícula que tiene cuadrados blancos y grises, que eso es característico de Photoshop, que nos está indicando que hay una transparencia atrás, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pues es que yo sigo viendo en la imagen azul, sí, pero es porque el background, que yo les he dicho, el que tiene el candado, tiene la visualización puesta. Cuando yo se la quito, en ese momento, yo me doy cuenta que efectivamente, ya tengo una transparencia en mi background copy. Es muy importante que ustedes deseleccionen esto que está aquí hormigueando. Eso es con comando D de deseleccionar, comando D, doy deselect y listo, ahí está. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí, procedemos a generar el nuevo documento, el nuevo canvas, donde vamos a poner esta silueta del personaje. Esto se hace con la instrucción comando N de new, ¿no? Y lo que voy a hacer es que en el nombre yo le voy a poner Senna, y las especificaciones que vamos a utilizar para este ejercicio van a ser las siguientes, El width, el ancho, va a ser de 6000 píxeles. El alto o height va a ser también de 6000 píxeles. Una resolución de 300 píxeles por pulgada. Ustedes me dirán, bueno, si la imagen está a 72, ¿por qué la resolución a 300? Bueno, muy fácil. Porque el plugin que nosotros tenemos ahorita cargado en Photoshop tiene una resolución de 300 píxeles por pulgada. Por eso es que aquí en el nuevo documento es de 300. El Color Mode, si está en cualquier otra cosa, lo vamos a poner en RGB. Y el Background Contents lo vamos a poner en White. Es decir, podemos inclusive hasta escogerlo transparente, pero lo vamos a poner blanco. Y una vez que nosotros tenemos estos parámetros listos, le vamos a dar OK. Y ahí está nuestro nuevo documento. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a jalar nuestra imagen
que nosotros hemos recortado previamente, ¿no? Entonces, esto es algo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a pararnos sobre el background copy, donde efectivamente tenemos donde tenemos el recorte. Y lo que vamos a hacer es que vamos a jalar esta capa al nuevo documento, soltamos y ahí ya tenemos a nuestro personaje. A continuación, para poderlo transformar, en este caso yo lo tengo que agrandar, voy a darle la instrucción de comando T de transform, repito, comando T de transform, y si ustedes se fijan, en todo lo que viene siendo el borde de la imagen aparece un cuadrado, ¿no? Este cuadrado, obviamente, nos está diciendo los límites de la imagen. Yo lo que tengo que hacer a continuación es jalar la imagen de las esquinas para que yo la pueda agrandar de manera proporcional. Si yo lo hago de cualquiera de estos puntos que están aquí en medio, aunque yo apriete la tecla Shift, la imagen se va a deformar. Por lo tanto, siempre tiene que ser de alguna de las esquinas, apretando la tecla Shift y empiezo a jalar mi imagen y en ese momento yo empiezo a escalarla de manera proporcional, ¿no? Que es lo que yo busco, ¿no? Finalmente, en este caso, eso es lo que estoy buscando, jalar la imagen de manera proporcional y después la empiezo a componer. Es muy importante que tengan composición en sus trabajos. Y una vez que yo estoy contento, a mí me gusta más o menos por ahí, puedo entonces ya ya puedo terminar con la transformación. Yo les recomiendo que para que ustedes obtengan bastante detalle en su retrato, traten de que el retrato ocupe por lo menos 2/3 partes de su lienzo, de su canvas, ¿no? Porque si no, entonces sí van a tener problemas para representar el detalle en el rostro. Y para que el Photoshop finalmente acepte esta transformación, este agrandamiento, podamos darle doble clic sobre la imagen o simplemente dar Enter y listo. Ahí si se fijan, inclusive la imagen ya no tiene píxel y la imagen ahora ya está del tamaño que queremos, compuesta y demás. Bien, ahora lo que sigue es que yo voy a generar un nuevo layer. Hay distintas formas de hacer un nuevo layer. Una de ellas, por ejemplo, es que yo me pare en esta parte de aquí abajo y en este iconito donde dice Create a New Layer, yo doy clic y en ese momento he creado un layer nuevo que tiene transparencia, ¿no? Otra forma de hacerlo es muy sencillo. Simple y sencillamente doy la instrucción comando Shift N de New y es exactamente lo mismo. Doy OK y aquí otra vez, si ustedes se fijan, tengo este layer nuevo que me indica que tiene una transparencia. Ahora bien, yo necesito que este layer esté pintado de blanco porque transparente no me sirve. Lo que yo voy a hacer a continuación es que me voy a ir al lado izquierdo, donde está mi toolbar, y hasta abajo, abajo de la lupa, ustedes van a ver unos cuadritos, ¿no? Estos cuadritos es lo que viene siendo el foreground color y el negro viene siendo el background color. Sin embargo, estos colores se pueden invertir, inclusive aquí podemos tener otros colores. Hay veces que nuestra paleta, por ejemplo, está así. Entonces, para que nosotros garanticemos que ahí vamos a tener un blanco y un negro como tales, vamos a darle clic aquí arriba en estos cuadritos chiquitos que es el Default Foreground and Background Color. Yo le doy clic y en ese momento, si ustedes se fijan, otra vez el cuadrado, los cuadrados ya están otra vez en negro y en blanco. Pero para que yo pueda pintar este layer que acabo de hacer de blanco, el blanco tiene que estar al frente. Yo lo único que hago es que con estas flechas invierto el orden de estos dos cuadrados y ahora sí yo ya tengo el blanco al frente. Yo les quiero hacer una observación. Hay algunas personas que el blanco lo seleccionan dando doble clic aquí y con el picker, con el gotero, se van y empiezan a escoger el blanco de acá. ¿Sí? Esto no está mal, pero tiene una desventaja. Que si yo no posiciono bien en la esquina el picker,
en realidad no estoy eligiendo un blanco puro, aunque yo crea que sí. ¿Por qué? Porque aunque aquí yo lo vea blanco, en realidad no lo es. Aquí abajo hay una serie de perfiles de color que me indican que este blanco aparente que yo seleccioné en realidad no es blanco. Si ustedes se fijan aquí en el RGB o RGB, en realidad yo no tengo los parámetros en los tres canales de 255, ¿sí? Entonces, para que esto sea un blanco realmente, tendrían que estar todos los tres parámetros en 255 y en CMYK, en estos porcentajes de tinta, todos tendrían que estar en cero y si se fijan el magenta está en 1% y el amarillo también. Entonces, yo no les recomiendo que ustedes eh, elijan el color blanco así. Lo más fácil y lo más seguro es que ustedes le den clic aquí, ¿sí? Ustedes ponen el Default Foreground and Background Color, que es el blanco y el negro como tal, ¿sí? Ustedes ponen la flecha para invertir el orden de estos cuadrados y listo. Ahí sí nosotros aseguramos que tenemos un blanco, porque si no es un blanco puro al final, van a tener problemas, se va a generar como un velo negro y bueno, eso los puede confundir en el procedimiento. Una vez que yo hice esto, ahora para que yo pueda pintar este layer que tengo aquí, lo pueda rellenar de blanco, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar una herramienta que es esta, es el Paint Bucket Tool. Ajá. Y el shortcut o el atajo es con la letra G. G de gradient. ¿Por qué de gradiente? Porque si yo me fijo, dentro de esta herramienta hay otras más. O sea, está el Gradient Tool y también está el 3D Material Drop Tool. Pero yo el que necesito es el Paint Bucket Tool. Es importante que se fijen que Photoshop en todos sus iconitos, de hecho casi en todos, solo en pocos no lo tiene. Si ustedes se fijan, tiene un triangulito blanco en la esquina inferior derecha. Eso significa que allá adentro nosotros tenemos otras herramientas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan el shortcut con la letra G y no les aparece el Paint Bucket Tool, no se preocupen. Le dan clic ahí y entonces seleccionan el Paint Bucket Tool que está dentro. ¿Sí? Que si se fijan es una cubeta que está como vertiendo pintura. Bien, una vez hecho esto, yo me paro, obviamente, me paro sobre la imagen y con la layer que yo quiero rellenar, es decir, seleccionada, doy clic ahí y en ese momento el layer se va pintado de blanco. Ahora, yo este layer lo voy a pasar abajo, ¿sí? De mi background copy para que ahora al frente esté la imagen de la persona con la que yo estoy trabajando y tenga un fondo blanco efectivamente hacia atrás, en la parte de atrás. Ahora bien, a este background copy yo lo que voy a hacer es que le voy a meter un filtro de pixel porque si nosotros vemos el ejercicio que ya está aquí previamente terminado, como les había comentado, nosotros tenemos que pixelar la imagen para que en cada pixelito de estos caiga una ficha de Lego. Ajá. Eso es bien importante que lo comprendan. Por eso se mete el filtro de pixel. Entonces yo lo que hago es que la capa, perdón, sobre la capa del background copy, pues yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a meter ese filtro. Y ese filtro ustedes lo encuentran aquí arriba. Aquí donde dice filter, ustedes se van, hay una serie de filtros y abajo de noise dice pixelate, eso nos despliega otro menú y abajo de Mezzotint dice mosaic o mosaico, dan clic ahí y listo, ¿no? Aquí es importante señalarles que el cell size square en este ejercicio en particular tiene que estar en 50. El cell size square no es más que es la medida que va a tener el cuadrado, es decir, el píxel, y esto está dado en unidades de píxeles. ¿Y por qué va a ser 50? Porque el plugin que nosotros estamos utilizando ahorita para este ejercicio tiene medidas de 50 por 50 píxeles, es decir, cada ficha de Lego tiene esas dimensiones. Por eso es que aquí yo le pongo 50. Si ustedes tienen otro valor para este ejercicio en particular, le ponen 50, le dan OK y listo. Si ustedes se fijan nuevamente, ajá,
efectivamente nuestra imagen ha quedado pixelada, ¿no? Y sobre cada uno de estos mosaiquitos, de estos cuadritos, va a caer una ficha de Lego. Por eso es importante que lo vean. Una forma que nosotros podemos también comprobar que esto mide 50 por 50 píxeles es que nos vamos aquí arriba a la parte de Photoshop junto a la manzanita y aquí donde dice preferencias o preferences damos clic y ahí abajo de general vamos a darle clic en Guides, Grid and Slices. Cuando nosotros hacemos eso aparece esta ventana de preferencias y aquí en el tercer apartado donde dice Grid vamos a tener varios parámetros que nosotros vamos a poder modificar para que efectivamente nosotros ese grid, o sea, esa retícula, podamos utilizarla para comprobar que efectivamente cada square, cada cuadrito mide 50 por 50 píxeles. Aquí ustedes pueden poner el color grid del que quieran. A mí me gusta magenta, la verdad. El estilo de línea, le vamos a dejar líneas. Ajá. El grid line every, o sea, va a ser de 50 píxeles, es decir, que la retícula va a tener un espacio de 50 píxeles. Aquí es muy importante que los elijan porque hay otras unidades. Es importante que se den cuenta que dice píxeles. Y las subdivisions debe decir 1. Ahorita no me voy a clavar en explicar qué significa eso. Le damos OK y listo. Ahora, para que nosotros veamos dónde podemos nosotros llamar nuestra retícula, nos vamos a View y abajo de View, abajo de Extras en Show, aquí damos clic en Grid y listo. En ese momento, si se fijan, aparece la retícula o el grid en nuestra imagen y si nosotros nos acercamos y hacemos un zoom más profundo, bueno, sí, más grande, nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente, si ustedes se fijan, la retícula cae exactamente perfilando cada mosaiquito, cada píxel que yo acabo de crear. Eso es importante verlo para que ustedes sepan que efectivamente en cada uno de estos cuadritos, tanto en el fondo como en la fotografía, en la imagen, ahí va a caer un color diferente de ficha de Lego, lo que al final nos va a construir nuestro retrato. Bien, entonces le quitamos otra vez la visualización al grid, ahorita no lo necesitamos y listo. Una vez hecho esto, me voy otra vez a mis layers y lo que voy a hacer a continuación es que apretando la tecla Shift voy a seleccionar el layer 1 y el background copy sin seleccionar el background. El background no lo toquen por nada. Les pido por favor que lo dejen como está. Después les explico por qué. Ahorita no lo voy a hacer, pero lo dejan como está. Y entonces el background copy y el layer 1 lo seleccionan y ahora lo que queremos hacer es fusionar estas dos layers y eso se hace con la instrucción comando E de Ernesto, repito, comando E de Ernesto y si se fijan ahí ya tenemos nosotros un solo background copy que tiene un fondo que es completamente blanco con la silueta de Ayrton Senna con el filtro de pixel que le hemos puesto, ¿no? Bien, una vez hecho esto, nosotros seleccionamos el background copy, así seleccionado, y nos vamos a ir en la parte de abajo, en la misma columna donde están las capas, ¿sí? Y vamos a seleccionar este iconito que es el Create New Fill or Adjustment Layer. Le damos clic ahí y al darle clic ahí van a salir una serie de opciones, pero la que nosotros vamos a escoger es la que dice Threshold. Y al darle Threshold, en ese momento vemos que nuestra imagen se ha vuelto una imagen de alto contraste, es decir, no tenemos grises. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos cuenta también que en automático sale esta ventana que dice Properties o Propiedades, donde está seleccionado el botón de Threshold y una gráfica que se llama histograma. El histograma, en palabras muy sencillas, no es más que la representación gráfica de una imagen en cuanto a sus tonos de negros, blancos, grises y en las de color, pues también nos representa los distintos canales de color.
En este caso, si yo muevo, por ejemplo, hacia la izquierda, vean cómo se empieza a hacer cada vez más blanca, y si yo me voy hacia la derecha, cada vez más negra. Lo que yo voy a hacer es que esta imagen yo la voy a convertir, o sea, la voy a rellenar completamente en negro. Por lo tanto, este slider lo voy a mover hasta la extrema derecha. Y si ustedes se fijan, efectivamente ahora lo que tengo es una silueta negra. Ahora, lo que voy a hacer es que así como está el threshold 1 seleccionado, con Shift selecciono el background copy, y ahora lo que voy a hacer es que voy a agrupar estos dos elementos en una carpeta. Y eso se hace con comando G de grupo. Repito, comando G de grupo. Y a este grupo yo lo voy a nombrar 1. La forma en que ustedes lo pueden nombrar es simplemente dando doble clic sobre el nombre y ahí ustedes pueden meter el número 1. Y una vez que yo hice esto, aquí arriba, si ustedes se fijan, hay algo que dice opacidad. La opacidad yo la voy a bajar al 20%. Y una vez que bajo mi opacidad al 20%, esa silueta negra ya se volvió gris. La opacidad no es más que una transparencia que nosotros utilizamos cuando tenemos una imagen o una plasta de color para ciertas cosas, como las que vamos a ver a continuación. Ahora, lo que sigue es que yo voy a duplicar esta carpeta. La forma de duplicar esta carpeta es que yo puedo jalarla y en el cuadrado este que ustedes ven abajo con la esquina doblada, yo suelto. En ese momento, si ustedes fijan, ya tengo una copia. O la otra es que ustedes se paran sobre la que quieren duplicar, dan clic derecho y aquí le dan Duplicate Group. Aquí les aparece el nombre, que aquí tendrían que ponerle 2 y listo. Y entonces ahora yo ya tengo dos carpetas. Otra forma en la que podemos hacer duplicar un elemento en Photoshop es con la instrucción comando J. Si yo le doy comando J, también obtengo una copia exacta de lo que yo estoy duplicando. Aquí yo le voy a poner 2 y listo, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo aquí estas dos, ahora yo voy a abrir los contenidos de la carpeta 2, me paro sobre el threshold 1 y si ustedes se fijan, como el 2 es una copia exacta del 1, como en la 1 nos movimos hasta el parámetro de la extrema derecha, es el 255, a partir de ahí yo empiezo a mover mi slider hasta que yo empiece a obtener detalle. Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente, aquí ya la silueta tiene dos grises. Es decir, la cantidad de folders o de carpetas que yo tenga debe de corresponder a la cantidad de grises que yo tengo. Vuelvo a duplicar, a este le pongo 3, abro los contenidos de la carpeta, me paro en threshold y otra vez vuelvo a mover mis parámetros hacia la izquierda. Es muy importante hacerles la acotación de que estén acostumbrados a abrir y cerrar sus carpetas. Si se fijan aquí la 3, yo la vuelvo a cerrar. Y la vuelvo a cerrar, ¿por qué? Porque como estoy duplicando elementos, si yo tengo todo abierto y demás y por alguna razón tengo una distracción, entonces puedo empezar a duplicar estos elementos de aquí y eso es lo que yo no quiero. Yo lo único que quiero duplicar son las carpetas. Entonces es muy importante que las cierren. Yo les recomiendo eso. Entonces lo que yo hago aquí es que vuelvo a duplicar esta. Ahora le pongo 4. Me paro sobre el threshold. Y ahora sigo moviendo mi slider hacia la izquierda. Es importante también comentarles, más o menos por ahí me gusta. Ahí está bien. ¿Sí? Es importante comentarles que no regresen jamás el slider hacia su lado derecho, porque si ustedes lo mueven otra vez hacia el lado derecho, su ejercicio va a quedar mal. Es decir, donde me quedé, por ejemplo, como esta carpeta 5 sobre la que estoy trabajando, es una copia exacta de la 4 se quedó en 103, entonces a partir de 103 yo empiezo a mover hacia mi izquierda. Y ahora me muevo
más o menos por ahí. Ahí me gusta a mí, más o menos. Y más o menos ahí por 67. Por ahí 66 vamos a dejarlo, ¿no? Y así sucesivamente hasta que yo empiece a ver detalle en mi retrato. Esta es la 6, la vamos a bajar más o menos como por aquí. Me parece bien, ¿no? Aquí nos da chance de meter otra para obtener más detalle en el retrato. Y ahora me sigo hasta más o menos por aquí. Me gusta por ahí más o menos, ¿no? Bueno, entonces, ustedes obviamente va a depender mucho qué tantas carpetas ustedes van a duplicar dependiendo de la imagen, de qué contraste tenga, de cuántos grises tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no siempre van a ser 7 folders, no siempre van a ser 5, eso va a variar. Pero para este caso yo les recomiendo que por lo menos tengan unas 5 capas, unas 5 carpetas y pues máximo unas 9, ¿no? Más o menos en ese rango, ¿no? Pero obviamente pues depende de cada imagen. Una vez que ya estoy contento con el detalle de mi imagen. Si ustedes se fijan aquí en los ojos hay detalle, se ven las dos fosas nasales, la boca, el mentón. Entonces ahora yo vuelvo a seleccionar todos mis folders y lo que hago a continuación, perdónenme, es que voy a subir mi opacidad nuevamente al 100%. Y entonces si ustedes se fijan, otra vez la imagen ha quedado en alto contraste. Y sin quitar la selección a los folders que ustedes tengan, van a agruparlos en una nueva carpeta con comando G de grupo. Y a este grupo ustedes le van a llamar original. Ajá. Una vez que a este grupo ustedes le llaman original, la razón es que nosotros vamos a guardar esta carpeta de original. ¿Por qué? Porque en los pasos que siguen vamos a empezar a fusionar todos estos elementos. Y al momento de fusionar esos elementos ya no vamos a tener la oportunidad de mover los parámetros que movimos hace unos momentos. Entonces, si nosotros necesitamos regresar a obtener más detalle en la imagen, etcétera, etcétera, ya no lo vamos a poder hacer y tendríamos que comenzar de cero. Por eso es que generamos esta carpeta que se llama original. Esta la duplicamos, ¿sí? Esta la duplicamos. A esta ya le ponemos face o cara, como ustedes quieran. Ajá. Y ya le quitamos la visualización al original porque les digo es como un backup. Abrimos la carpeta de face y ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a fusionar los elementos que contiene cada carpeta. Sin abrir la carpeta lo que van a hacer es que van a dar la instrucción comando E de Ernesto, repito, comando E de Ernesto. Y en ese momento ustedes habrán hecho esto que se dice Merge Group, ajá, que es lo que hicimos aquí abajo. Deja de aparecer el folder y ahora tenemos este thumbnail como lo conocemos tradicionalmente en Photoshop. Y así me sigo hasta llegar a la capa 1, comando E de Ernesto, comando E de Ernesto, y así hasta llegar a la 1. Es muy importante comentarles que ustedes siempre tienen que empezar a hacer su fusión o su merge desde la capa de hasta arriba hasta la de abajo. Jamás empiecen de la de abajo hacia arriba o de en medio hacia abajo y luego hacia arriba, no, porque el ejercicio les va a quedar mal. Ahorita no me voy a detener a explicar por qué. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es empezar a hacer su merge group de arriba hacia abajo, ¿no? Como lo hice yo aquí. Y si ustedes se fijan en el thumbnail, en las previsualizaciones de cada capa, yo conforme voy acercándome al número 1, esa silueta del personaje se hace completamente negra. Es decir, la silueta 1, la de hasta abajo, tiene que estar completamente negra y la de hasta arriba tiene que tener algunas partes negras o muy pocas negras y las demás blancas. Si esto está así, significa que hasta el momento vamos bien en nuestro procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a irnos aquí arriba y vamos a irnos a un menú que se llama Select. Y aquí abajo de Select vamos a seleccionar lo que dice Color Range. Yo doy clic ahí y entonces me va a aparecer esta ventana, ¿sí? Y lo que yo pretendo con esto es que yo lo que necesito es que todas estas capas que yo tengo aquí, la 7, 6, 5, 4, hasta la 1, yo necesito remover el blanco para tener transparencia. Y eso es lo que voy a hacer con el Color Range. El Color Range tienen ustedes que tener cuidado que el Select diga Sample Colors. Ajá. El Futsiness lo pueden dejar en 40. De hecho, Photoshop lo da en 40. Así lo pueden dejar. Y aquí abajo en Selection e Image, el que tiene que estar seleccionado es, valga la redundancia, es Selection. Y ustedes dan, bueno, antes de dar OK, si se fijan, aquí afuerita, ustedes tienen un gotero. Ese gotero lo que van a hacer es que van a pararse sobre cualquier parte blanca de su imagen, dan un clic y luego dan OK. Y en ese momento, si ustedes se fijan, aquí como se ve, inclusive, perdón, en la lupa, ustedes se pueden dar cuenta cómo efectivamente ha quedado seleccionado el blanco. Ahora me pueden decir, ¿pero cómo sabes que quedó seleccionado el blanco y no el negro? Bueno, muy fácil. Porque si ustedes se fijan aquí arriba, el borde de la imagen, aquí, está hormigueando. Eso significa que el blanco está seleccionado, ¿no? O sea, si yo tuviera seleccionado el negro, el borde de toda mi imagen no estaría hormigueando como aquí. Bueno, dicho eso, ahora lo que hago a continuación es que voy a dar un simple delete y fíjense cómo he borrado ese blanco. Y entonces ahora obtengo una transparencia. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de la transparencia? Bueno, porque aquí en el thumbnail o en la previsualización de la capa 7, ustedes pueden darse cuenta que efectivamente ya tengo una transparencia por la cuadrícula característica que nos muestra Photoshop en cuanto a las transparencias y porque además en nuestro documento, bueno, en nuestro canvas, en nuestra imagen, efectivamente apareció otro negro. Ese negro que aparece en realidad es el negro de la capa 6. Gracias a que la capa 7 ya tiene una transparencia, ahora puedo ver el negro de la capa 6. Yo lo que tengo que hacer es quitar todos los blancos de todas estas capas, porque cada una de estas capas va a ser un color diferente de las fichas de Lego, lo que después va a construir mi retrato. Ajá. O sea, todo este ensamblado que nosotros estamos viendo aquí, perdón, voy a quitar este. Toda este ensamblado que nosotros estamos viendo aquí en las fichas de Lego no es más que simple y sencillamente las distintas capas de negro que estamos trabajando de este lado. Entonces, yo lo que necesito obviamente es quitar ese blanco para que yo obtenga toda esa transparencia y así es como voy a ir ensamblando con distintos colores el retrato en cuestión, ¿no? Entonces, antes de pasar a la capa 6, doy comando D para deseleccionar, deselecciono y otra vez me voy aquí arriba a Select, me voy, perdón, a Select, me voy a Color Range, doy clic afuera en cualquier parte blanca, OK. ¿Sí? Aquí me paro para que vean cómo se da la transparencia. Doy Delete y otra vez comando D. Ajá. Y así sucesivamente hasta que yo llegue hasta la capa 1. Es súper importante que ustedes se den cuenta que otra vez empecé de arriba hacia abajo. Lo tienen que hacer otra vez así, porque si ustedes empiezan a borrar, a quitar el blanco de arriba, perdón, de abajo hacia arriba o de en medio hacia abajo y luego hacia arriba y así no les va a quedar. Siempre tiene que ser de arriba hacia abajo como lo estoy haciendo yo en este momento. Entonces aquí tengo otro Color Range, doy clic afuera, Delete, comando D para deseleccionar. Otra vez Select, Color Range, clic,
delete, listo. Entonces, si nosotros nos fijamos, perdón, efectivamente, aquí en donde vemos en los thumbnails, en las previsualizaciones, pues ya hemos quitado el blanco. Después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una capa nueva. Y esto se hace de distintas formas. Una es que ustedes den clic en este cuadrado, ¿no? Que dice Create New Layer. Y ¡pum! Ahí van a tener ustedes un layer nuevo que es transparente. Otra forma en que lo pueden hacer, y es la que a mí me gusta, es con la instrucción Comando Shift N de New, ¿sí? Y ustedes aquí le pueden poner el nombre. Yo a esta capa le voy a poner fondo, doy clic y listo, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi fondo. Este fondo lo voy a pasar en la parte de abajo, o sea, lo voy a pasar abajo de la capa 1. Y este fondo yo lo estoy creando, ¿por qué? Porque aquí en este fondo yo lo que necesito es tener el soporte necesario para todas las fichas de Lego que van a caer afuera del retrato, ¿sí? Como estas verdes que ustedes ven acá. Por eso es que yo creo ese fondo. Pero este fondo, como está transparente, aquí lo podemos ver, no me sirve así, porque al ser transparente no me va a proporcionar ningún soporte. Ya habíamos dicho que en todas estas siluetas, en estas partes negras, es donde van a caer las fichas de Lego, pero no en las transparentes, no en las partes transparentes. Entonces, este fondo no puede ser transparente porque si no, pues yo no podría poner ahí ninguna ficha Lego. Entonces, lo que yo necesito es pintarla de blanco. Ya sabemos cómo hacerlo. Reseteamos aquí nuestro color, invertimos las flechas, damos G para llamar al Paint Bucket Tool. Aquí está seleccionado y lo único que hago es que me paro sobre la imagen y listo. Si ustedes se fijan, ya no está transparente, ahora el fondo ha quedado pintado de blanco. Y ahora sí viene lo que viene toda la cuestión de la diversión. Pero antes ustedes deben de revisar sobre todo su capa 1. ¿Por qué? Porque esta capa 1, si ustedes la ven aquí en el thumbnail, en la previsualización, aparentemente está toda negra, ¿no? Sin embargo, no es así. Si ustedes, por ejemplo, vienen hacia estas partes que ustedes ven acá, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta cómo aquí tenemos un par de cuadros blancos. Para que nosotros rellenemos estos cuadros blancos vamos a utilizar una herramienta que es el Clone Stamp Tool. El shortcut o el atajo es con la letra S de Stamp, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? El Clone Stamp Tool es la primera herramienta que está dentro de estas dos, que si ven efectivamente el atajo es con la letra S. Y tienen que utilizar la primera. La segunda no nos sirve, la de abajo no, es la de arriba. Clone Stamp Tool. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a acercar a mi silueta y lo que voy a hacer es que seleccionando esta herramienta, yo voy a dar clic en Alt y si se fijan se genera una mirilla. Esa mirilla voy a dar un clic, así apretando Alt y luego clic con el mouse. Voy a dar un clic y en ese momento yo habré seleccionado el negro que está aquí. Si ustedes se fijan, vean cómo el círculo de esta herramienta se ha rellenado del negro este que está aquí. Ajá. Lo que hice con la mirilla fue seleccionar ese negro. Entonces ahora ha quedado rellenado de ese negro y simplemente lo que hago es que me paro sobre este rectángulo blanco, doy un clic y listo. Esa parte ha quedado clonada. Y lo mismo voy a hacer con esta otra de acá. Doy clic y listo, ¿no? Ustedes pueden variar el tamaño del clone stamp aquí con el size. Yo escogí 180 píxeles, depende de qué tan grandes sean sus huecos negros, sus huecos blancos, perdón, si es que los tienen. Pero bueno, en este caso yo escogí esto y listo. Entonces ahora sí, yo ya puedo ver que toda mi composición ha quedado perfectamente bien
perfectamente negra la silueta, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer a continuación es que ahora sí voy a empezar a asignar color a este fondo. Lo que voy a hacer es que sobre la capa voy a dar doble clic donde no tenga letras o números y va a aparecer este recuadro que es el de Layer Style. Y lo que hago a continuación es que del lado izquierdo, en esta columna donde dice Styles, me voy aquí abajo y donde dice Pattern Overlay doy clic, no aquí en la casillita, sino sobre el nombre Pattern Overlay. Y si ustedes se fijan, aquí ya se aplicaron unas fichas de Lego, ¿no? Pero resulta que, bueno, pues estas fichas de Lego tienen varios colores, ¿no? Este plugin, como les había comentado, yo lo cargué previamente para este fin, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo seleccionar, ¿sí? Los distintos tipos de colores para empezar ahora sí a meterle color a mi trabajo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar de momento este verde, ajá, le doy OK, después me paso a la capa 1, Pattern Overlay, aquí voy poniendo otro color, ajá, y así sucesivamente. Yo les recomiendo que ustedes vayan construyendo su retrato, no en el fondo, sino en el retrato, siempre de su color más claro al más oscuro. O sea, yo les recomiendo eso porque es la forma en que yo me he dado cuenta que quedan mejor los retratos. Pero bueno, si ustedes tienen otra composición, pues también ustedes la pueden llevar a cabo. Aquí no me acuerdo, discúlpenme. Después de este que va, va el verde este, ya me acordé. Ajá. Entonces le vamos a poner ahora este verde que es como un verde orégano. Luego le ponemos un verde más esmeralda, que es este que está por acá. Ajá. Luego le metemos el azul. Este azul se ve bastante bien. Y en la capa 7 vamos a meter negro. Y listo. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos nuestro retrato terminado, que es igual al que ustedes ven aquí en este trabajo que yo hice previamente, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante que ustedes obviamente se fijen en la composición de sus colores, porque les digo, de lo que se trata es de que nosotros tengamos al final un retrato, pues que se parezca, ¿no? A la persona que nosotros estamos, de la cual nosotros estamos haciendo el diseño, el trabajo, porque si no, desde mi punto de vista, pues no tendría mucho caso hacer esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, me refiero nuevamente a la imagen de Ayrton Senna, pues podemos ver que efectivamente, pues sí se parecen, ¿no? ¿Sí? Y además no solo eso, sino que además las luces, las sombras, aquí en el cabello hay una combinación de luces y sombras, también quedan representados aquí en las distintas fichas de Lego, ¿no? Por eso es que les hacía hincapié en que, bueno, escoger la imagen es muy importante para los efectos que ustedes quieran trabajar, no solamente para este, sino para muchos otros, ¿no? Bueno, pues eso sería realmente todo. Una cosa que es importante que ustedes verifiquen es la siguiente. Para que ustedes vean nosotros para comprobar que efectivamente nuestras fichas de Lego efectivamente caen y tienen la medida que nosotros le habíamos asignado, pues vamos ahora sí a irnos a View, nos vamos a Show, a Grid y listo. Aquí podemos ver cómo efectivamente cada fichita de Lego quedó ensamblada perfectamente bien y además cumple con la medida que nosotros le habíamos asignado al principio en el filtro de Pixelate, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, en el negro es mucho más evidente porque las líneas, la retícula es de color magenta, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y entonces con esto ustedes se dan cuenta que su trabajo
está bien hecho, está bien terminado y que han aplicado el procedimiento pues, de una forma correcta, ¿no? Si ustedes aquí se llegan a dar cuenta que realmente las fichas se sobreponen unas sobre otras y demás, pues significa que algo estuvo mal hecho y bueno, pues habría que rectificarlo y bueno, en los peores casos, pues a lo mejor hasta volver a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso era importante que supieran esto de la retícula y del grid para que ustedes, pues, comprueben que efectivamente el trabajo está bien hecho, ¿no? Es importante que ustedes aprendan bien este procedimiento porque con este procedimiento ustedes no solamente pueden hacer retratos que tengan esta textura de Lego, ¿no? Ustedes pueden aquí meter cualquier cantidad de texturas, de repeticiones, etcétera, y eso es lo interesante de aprender este procedimiento. Yo ahorita estoy en este momento haciendo un proyecto personal. Ajá. Estoy haciendo como una pequeña enciclopedia de personalidades, bueno, de personajes que a mí me parecen interesantes. Ajá. Y si ustedes se fijan, estos retratos ya no están hechos con fichas de Lego, pero sí están hechos estos retratos a partir de ese procedimiento, ¿no? Entonces yo aquí lo que hice fue que generé una serie de, de repeticiones que las hice a partir en Illustrator, perdón. Luego las cargué en Photoshop y obtuve estos resultados, ¿no? Y obviamente yo le asigné una paleta de colores muchísimo más amplia, porque la paleta de colores que estamos trabajando en este momento con las fichas de Lego es sumamente reducida, ¿no? O sea, son unos cuantos colores. Entonces yo aquí en Illustrator, pues puedo jugar con una cantidad sumamente grande de colores y entonces empiezo a obtener resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, no solamente les digo sirve para hacer retratos con fichas de Lego, sino para muchas otras cosas. Entonces, yo creo que si ustedes aprenden a hacer esto bien, esto les va a dar la pauta pues para que ustedes puedan dar rienda suelta a su creatividad, que estoy seguro que es mucha la creatividad que ustedes tienen y que ustedes puedan generar cosas realmente muy interesantes, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho pues la atención. Espero que el tutorial haya sido lo bastante claro. No nos queda más que en este sentido guardar esta imagen de Ayrton Senna en un formato que se llama PSD, que es el archivo nativo de Photoshop. Eso lo hacemos con comando Shift S. Ajá, aquí dice Save As. Y si ustedes se fijan, si yo pongo la lupa y aquí dice Save As, yo a este lo nombré Senna. Y por lo general, cuando nosotros tenemos bastantes capas en Photoshop o cuando tenemos, pues inclusive hasta cuando tenemos un par de capas, por default Photoshop nos va a dar el formato suyo, que es Photoshop, que nos acepta muchas capas. El JPG y el TIFF también llegan a aceptar capas, pero es muy problemático. Realmente yo les recomiendo que lo hagan siempre en formato Photoshop. Como les repito, es .psd, aquí lo podemos ver, .psd. Y si ustedes se dan cuenta aquí abajo del formato, salvarlo con layers, el checkmark, aquí si se fijan de las layers está puesto, ¿no? Y bueno, esto del perfil de color ya lo veremos en otra ocasión. Cuando ustedes tengan esto, escogen un lugar para guardar su archivo y listo, le dan save y el Photoshop entonces lo que está haciendo es que guarda su documento con todas las capas. ¿Y por qué es importante tener siempre un documento en PSD? Porque es el editable del programa. Y si yo tengo el editable, después yo lo que puedo hacer es
cambiar los colores, a lo mejor referirme otra vez al original, agregar una capa más, etcétera, etcétera. Y entonces yo siempre voy a tener un archivo que yo puedo editar, perdón, pues, para múltiples cosas, ¿no? Si yo esto lo comprimo en una sola capa, como por ejemplo lo voy a hacer a continuación, yo me voy aquí a donde están mis layers y aquí arriba en donde dice layers, en este cuadrito de aquí, doy clic y ahí me va a aparecer new layer, etcétera, etcétera. Me voy hasta abajo y aquí donde dice flatten image, yo le voy a dar clic y en ese momento me dice discard hidden layers, le dan que OK y si ustedes se fijan, todas las capas que yo tenía aquí en mi PSD han desaparecido y ahora es simple y sencillamente una capa, es un background, es decir, este archivo yo ya no lo puedo editar. Pero si yo ya estoy conforme con este archivo y ya, digamos, se lo voy a mandar a un cliente o lo que sea, lo que yo hago es que entonces ahora lo voy a salvar como, y aquí le puedo poner igual Sena, pero en lugar de PSD, aquí si ustedes se fijan, también me da el formato por default Photoshop, pero aquí en Save, si ustedes se fijan, el checkmark de Layers ya no existe, porque aquí yo ya no tengo ninguna capa. Ajá. Y entonces aquí, en lugar de guardarlo como PSD, para que yo no me confunda, en este caso yo lo voy a guardar, por ejemplo, como TIFF, ¿no? Entonces aquí, después del nombre, sigue el punto TIFF. Escojo un lugar para guardarlo, que en este caso, en mi caso, en esta ocasión va a ser el escritorio. Y ya con esos parámetros doy salvar. Aquí vienen las opciones de TIFF, por ejemplo la compresión. A mí el TIFF me gusta manejarlo sin compresión. El pixel order, después les explico qué es eso. El byte order, que sea en Macintosh, yo trabajo en Macintosh. Save image pyramid, después les explico qué es, dan OK. Y entonces ya hemos guardado nuestra imagen efectivamente como TIFF. Si yo abro mi PSD, como lo estoy haciendo en este momento, pues obviamente ustedes se van a dar cuenta que es igualito al TIFF, solamente que es el editable porque en esta parte de acá, como les vengo comentando, ¿no? Pues tengo todas las capas. Bien, pues eso es todo por ahora. Yo les agradezco muchísimo su atención. Ojalá que les sirva este ejercicio. Recuerden que para aprender computación hay que practicar mucho, hay que tener mucha paciencia, también mucha pasión, hay que tener mucha creatividad. Estoy seguro que ustedes la tienen. Y bueno, por mi parte es todo. Les mando un cordial saludo y hasta la próxima.